Melier le decía tumor purulento ilíaco. Y en 1886, Fitz introdujo el término de apendicitis. Entonces ya miren, 1889 McBurney describió el cuadro clínico. O sea que todo eso fue como en el siglo XIX. Se desarrolla a partir del ápex del ciego durante el 5º mes de gestación. Nace en la confluencia de las 3 cintillas del colon derecho. Aproximadamente mide 10 centímetros con un grosor hasta de 1 centímetro, con un orificio que se abre en la base del ciego en un pliegue mucoso en forma semilunar que hace de válvula. Es decir, que el apéndice es un vestigio orgánico con función no determinada. Lo que sí se sabe es que es parte especializada del tracto alimentario, con 200 folículos de tejido linfoide para la secreción de inmunoglobulina G. Es decir, que se cree que en la época embrionaria tiene que ver con la parte inmune. O sea que es un residuo subdesarrollado del ciego, voluminoso, anclado por extensión mesentérica desde el ilion adyacente. Y digamos lo que es rico en tejido linfoide, el cual se puede inflamar. Puede haber hiperplasia del tejido linfoide y terminar obstruyendo la luz. Se origina en la cara posteromedial exactamente en la unión de las 3 tenias y tiene un mesoapéndice que es un repliegue peritoneal que contiene la arteria y la vena apendicular. La arteria apendicular viene de la iliocólica y la iliocólica viene de la cólica derecha. Tiene un drenaje venoso que acompaña las arterias. ¿Cómo se ubica el apéndice? 30% en la pelvis menor. Miren el gráfico. 30% en la pelvis menor. 65% retrocecal. 2% preileal. Y 1% retroileal. Entonces, si el apéndice es larga, miren, una retrocecal larga puede terminar hasta en el hipocondrio derecho y simular una colecistitis. O una preileal. Miren que puede doler incluso en la parte del hipogastrio. Entonces, cuando se inflama, comienza el dolor visceral y luego duele el sitio, se localiza. Pero como hay variantes en la posición anatómicamente, pues es difícil localizar realmente que es una apendicitis. El cuadro clínico no es tan sencillo, no es fácil. Entonces, el diagnóstico es todo un reto. La incidencia máxima, miren, entre 20 y 30 años, 10 en 10.000. Al extremo de la vida es raro, pero existe apendicitis en mayores de 60, menores de 2 años, existe. Y el diagnóstico erróneo es el 15% en las series mundiales. 15% de los que operaron no eran apendicitis. ¿Por qué se produce la apendicitis? Puede obstruirse por algo, se obstruye, así como la vesícula se obstruye y aumenta la presión y se inflama, así el apéndice se obstruye, aumenta la presión y se inflama. ¿Y se obstruye por qué? Se obstruye por parásitos, por cuerpo extraño en la luz apendicular, por hiperplasia linfoide, mecanismos vasculares, torsión del apéndice. O sea que hay varias causas de que el apéndice se obstruya en la luz, aumente la presión dentro del lumen del apéndice y se inflame. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede fisiopatológicamente. Hay una obstrucción, la secreción de moco distiende el órgano y aumenta la presión intraluminal. Entonces, lo primero que sucede cuando se aumenta la presión intraluminal, se congestiona lo linfático y se produce edema, o sea que estaríamos en la fase edematosa, edema, por obstrucción de linfáticos. Después se congestionan las venas y se produce la pérdida supurativa. Luego, la presión hace que haya afección arterial. Y la lesión isquémica secundaria al colapso arterial, debido a esa turgencia incrementada en las paredes del apéndice, llevando a isquemia y gangrena. Y la gangrena puede perforarse. Ya necrótico se puede perforar.
Entonces miren que las bacterias en esa isquemia se van multiplicando, invaden el apéndice, producen, aumenta el edema inflamatorio y en la isquemia, ya en la parte necrótica gangrenosa, pues ya hay bacterias allí y al momento de perforarse produce una peritonitis. Teniendo en cuenta esto, vemos las fases: edematosa, flegmonosa, que es la supurativa, la más supurativa, necrótica o gangrenosa, y la perforada o peritonitis. Clínicamente, el dolor tipo visceral. Visceral quiere decir que es inespecífico. De intensidad leve inicialmente, en región periumbilical y epigástrica, persiste 4 a 6 horas, se acompaña de urgencia al defecar, se intensifica y localiza en fosa ilíaca derecha, o sea que la anorexia, la náusea y el vómito son frecuentes. Y hay hipersensibilidad abdominal, fiebre ligera, taquicardia y síntomas inflamatorios. Históricamente se han descrito varios puntos dolorosos: el punto de Morris, el punto de Monroe, el punto de McBurney, el punto de Lance, de Sonneberg, de Gallagher, el signo de psoas, que es el apéndice retrocecal básicamente, el signo de Sumer al comienzo de la evolución clínica, el signo de Musi, peritonitis local o difusa, el signo de Dunphy, dolor al toser, de Robson, dolor al palpar la fosa ilíaca izquierda, pues duele a la derecha. El signo del obturador, dolor al flexionar la cadera y colocar la rodilla en ángulo recto, que es característico de apendicitis pélvica. El síndrome de Rowe, dolor epigástrico espontáneo, náuseas y vómito al palpar la porción superior derecha. La triada pendicular de Dialafoy, hiperestesia cutánea, dolor abdominal y contractura muscular en fosa ilíaca derecha. Entonces está el signo de San Marino, el signo de Druffield. Miren que hay una cantidad de descripciones semiológicas a lo largo de la historia. La perforación, el 80% ocurre después de las 48 horas de evolución y el diagnóstico erróneo, 15%. Pero la molestia y los riesgos asociados a una cirugía y que vean que no era apéndice son menores a la morbimortalidad asociada a que se perfore y que no se opere. Diagnóstico diferencial: múltiples, linfadenectomía mesentérica, enfermedades pélvicas ginecológicas, gastroenteritis, colecistitis, pancreatitis, diverticulitis, cálculos ureterales, pielonefritis aguda, todo eso puede parecerse a la apendicitis. Entonces, para una aproximación diagnóstica más certera, utilizamos escalas que juntan signos y síntomas con algunos hallazgos de laboratorio y le dan un puntaje para decir que la probabilidad de que sea apendicitis es alta o baja. Síntomas: que migra el dolor, que la anorexia, la náusea, el vómito, todo a un punto. Mire, punto, punto, punto. Signos: dolor en cuadrante inferior derecho, el rebote positivo, la fiebre, da puntos. Y el laboratorio, leucocitosis y desviación a la izquierda de los neutrófilos, da puntos, para un total de 10 puntos. Entonces el Alvarado lo que nos dice es que si es más de 7 puntos, alta probabilidad de apendicitis y hay que operarla. Eso es lo que nos dice Alvarado. Clínicamente, miren, clínicamente, con algunos paraclínicos de hemograma, definimos la conducta quirúrgica. Pero si el Alvarado nos da 6 a 5 puntos, pues posiblemente sea apendicitis, pero no es un diagnóstico fuerte. Entonces, digamos lo que ahí yo espero o me apoyo en imágenes. Y si es menor de 4 puntos, definitivamente no tiene que ver con apendicitis y clínicamente debe buscar otra aproximación diagnóstica. Entonces, miren, está la escala de Alvarado, que a un puntaje 7 a 10 es alto. Entonces, creo que es una infección urinaria. Le va a dar salida, pero es que usted en la historia tiene que poner una escala. Entonces usted dice, no, no tiene náusea, no tiene vómito, de hecho está comiendo y tiene hambre. Alvarado es 2. Usted le da salida. ¿Por qué? Porque la probabilidad es baja. Lo más seguro es que sí sea la infección urinaria. Pero si usted en la historia pone, tiene náuseas, tiene vómito, migró el dolor y tiene signo de rebote y fuera de eso leucocitosis, o sea, todo un Alvarado de 9 y le da salida, que porque de pronto un cálculo renal, pues no está disociado. Disocia la parte clínica con la conducta. Entonces,
Esto hay que preguntárselo al paciente, hay que tener en cuenta. ¿Dónde le empezó el dolor? ¿Migró el dolor o no? ¿Tiene náusea, vómito o tiene ganas de comer? Y voy juntando lo de la escala. No es la única escala. Mire que está el AIR Score, que también tiene un puntaje y que si es mayor de 7, también alta probabilidad. Repasa. Entonces su score, que si es mayor de 7.5, alta probabilidad, pero este va un poquito más, mire. AAS, otra escala para probabilidad de apendicitis. En pediatría, el PAS. Mire que ahí usan también signos, síntomas y algunos exámenes de laboratorio, sobre todo el hemograma, y da un puntaje. Todo para aproximación diagnóstica clínica. Y bueno, revisar las guías de Jerusalén, se las voy a mandar allí a María Paula, las guías de Jerusalén. Son las guías para apendicitis, ayudan también. Entonces, el diagnóstico es clínico. Cuando yo tengo dudas diagnósticas, pido imágenes. Pero me baso en la semiología, en la historia clínica. ¿Cuándo apareció el dolor? ¿Hacia dónde migró el dolor? ¿Qué síntomas asociados tiene? ¿Hay síntomas gastrointestinales o no? Entonces, voy armando el cuadro de apendicitis. Si usted pide una imagen muy tempranamente, le va a salir normal, siendo apendicitis. Y a veces, usted sabe que las imágenes tienen una sensibilidad y una especificidad. Ocasionalmente la imagen le dice, sí, ahí veo engrosamiento a nivel ideal y del apéndice, posible apendicitis. Y resulta que no. La imagen dice que es apendicitis y el paciente comiendo y le duele poquito. Pues no es apendicitis, la clínica prima. A mí me tocó varias veces donde el TAC dice que es apendicitis y que lo opere. Y el paciente casi sin dolor y comiendo. Entonces, uno, digamos que la imagen la tiene que coger con pinzas. La imagen sirve, es útil, pero usted la tiene que correlacionar con la clínica. La imagen sola no le da diagnósticos muy precisos en este caso. Entonces uno tiene que juntar la imagen con el cuadro clínico, con los laboratorios y con eso, digámoslo, definir. Entonces estas guías hablan de eso. El diagnóstico de apendicitis aguda se basa en la historia clínica, el examen físico, pruebas de laboratorio. Y ahí se puede a veces complementar con imágenes. Hay escalas para predecir, miren, Alvarado, AIR, PAR, PASA, AAS, varias escalas para predecir. Y el tratamiento es, mire, quirúrgico, apendicectomía, o no quirúrgico, una apendicitis complicada con flegmón o absceso, donde ya el dolor es menos, donde ya no hay respuesta inflamatoria. En ese caso se propone tratamiento no quirúrgico, sino dar antibióticos. Entonces, esto, digamos, lo que es el enfoque general de apendicitis, la guía de Jerusalén. Y digamos lo que cuando usted tiene un paciente donde sospecha apendicitis, usted aplica una de las escalas. Nosotros en la práctica aplicamos Ripasa o aplicamos Alvarado, pero puede aplicar cualquiera de las escalas. Y depende del puntaje que le dé la escala, usted puede tomar la conducta quirúrgica. ¿Por qué? Porque hay alta probabilidad. Y además es el riesgo de dejarlo allí que el riesgo de operarlo. Entonces el tratamiento quirúrgico, digamos lo que el gol estándar es la paroscopia para la apendicitis aguda en cualquier estado y si es peritonitis con mayor razón, la paroscopia. Y la otra opción es el manejo no quirúrgico, pero el manejo no quirúrgico se reserva a ese pequeño número de pacientes que llegan ya con un plastrón organizado, que ya no están complicados, que clínicamente van mejor y que se les palpa allí el dolorcito localizado en la fosa ilíaca derecha, llevan 4 o 5 días de diagnóstico, estaban en la casa, en ese momento ya están comiendo y toman la escanografía, aparece un plastrón. Ese plastrón no lo toca porque es muy fiable el tejido. Termina siendo una micolectomía muchas veces por ruptura del ciego. Entonces, esos pacientes, digamos, lo que están estables clínicamente, que tienen la respuesta inflamatoria modulada, se podría manejar con antibiótico y operarlos después. Después es cuando, 4 o 6 semanas después, cuando el cuadro enfríe. Se lo maneja con antibiótico, mínimo 15 a 20 días con antibiótico. Entonces,
Otros capítulos en apendicitis, por ejemplo, apendicitis en embarazadas. Entonces, como el útero va ocupando espacio, pues el colon se va corriendo, el apéndice también se va corriendo, y muchas veces dolor en epigastrio, el hipocondrio derecho, es apendicitis en embarazada. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando está el absceso, cuando está el plastrón, pues en la escanografía va a decir si hay un absceso local, una colección local, y eso se puede drenar percutáneamente. Entonces, el drenaje percutáneo de un absceso periapendicular, si es accesible, es un tratamiento adecuado, además de los antibióticos, para la apendicitis ya con plastrón, complicada con un plastrón, pero ya con un cuadro enfriado, es decir, el paciente ya no tiene respuesta inflamatoria. El tratamiento no quirúrgico es un tratamiento de primera línea razonable para la apendicitis con flegmón o absceso. Y el manejo quirúrgico de la apendicitis aguda con flegmón o absceso es una alternativa segura al manejo no quirúrgico en manos experimentadas. ¿Cuándo se hace? Cuando el paciente comienza a deteriorarse, hay respuesta inflamatoria, entonces se opera. Esto de dejar al paciente con antibióticos unas semanas y operarlo después y solamente hacer drenajes percutáneos en caso de abscesos, pues se llama apendicectomía de intervalo, pero no se recomienda de forma rutinaria, sino solamente en esos casos donde el cuadro inflamatorio se moduló, la gente clínicamente está mejor, pero hay un absceso, un flegmón allí apendicular de varios días de evolución. Entonces, miren el manejo, antes se hacía una incisión como la que está ahí en punticos, que llamaba Rocky Davis, pero realmente hoy en día el gol estándar es la laparoscopia. Con el laparoscopio usted pues tiene una cámara que tiene un aumento de 20 veces, o sea, usted ve 20 veces más grande todo, lo opera mejor, y aparte de eso tiene acceso a todo. Usted puede llegar a la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, lavar la pus de todos los cuadrantes del abdomen sin necesidad de abrirlo. Mira, se ponen unos tres trócares, y se hace el apendicectomía por laparoscopia. Bueno, la tasa de recurrencia informada después del tratamiento no quirúrgico para la apendicitis aguda perforada y el flegmón oscila entre el 12 y el 24%, más o menos 20% de riesgo de recurrencia. O sea que una vez se hace el manejo antibiótico, esas 2-3 semanas, pues hay que operarlo a las 4 a 6 semanas, operarlo. Pero hay gente que dice, bueno, ya me quitó, ¿por qué me va a operar? Pues existe la posibilidad de dejarlo quieto, pero 20% más o menos va a recurrir. Ahora, cáncer y apendicitis. Se ha encontrado en la patología de apendicitis cáncer a veces, por eso todo apéndice se manda a patología. Pues la incidencia de neoplasia apendiculares es alta, miren, de más o menos 10 a 15% en pacientes mayores de 40 años con apendicitis complicada. O sea que siempre hay que mandarlo a patología. ¿Dudas, preguntas sobre apendicitis? Todo muy claro. ¿Cuál es la primera? Qué pena, no sé si me lo perdí. ¿Cuál es la primera línea de antibióticos? Ah, bien. No la dije. Gram negativos anaerobios son los gérmenes que predominan allí en el intestino cuando hay apendicitis, gram negativo anaerobios. Entonces uno tiene que cubrir algo un antibiótico que cubra gram negativos y anaerobios. Entonces puede hacer combinaciones, ¿no? Por ejemplo, cipro con metronidazol. Metronidazol me alcanza a cubrir anaerobios bien y cipro los gram negativos. Pero puedo también colocar unos de más amplio espectro, como por ejemplo ampicilina sulbactam en un ámbito hospitalario, y si ya veo que hay ya sepsis, que hay peritonitis, que el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica o tiene falla de órganos, pues ya coloco algo más fuerte. Entonces, digamos lo que piperacillina tazobactam también es una buena opción para cubrir. Entonces, cualquiera de esos puedo colocarlo en apendicitis aguda, dependiendo de los hallazgos y en la fase en que está el apéndice y del paciente. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene apendicitis perforada, pus, y es de 70 años, diabético y falla renal. Le tengo que poner algo fuerte. ¿Qué tal que el germen sea resistente? El paciente no tiene reserva metabólica para sobrevivir a la sepsis. Entonces tengo que colocar algo fuerte y más bien me desescalona, depende de cultivos. Pero si tengo un apéndice supurativo, paciente de 30 años, completamente estable,
Eso lo puedo manejar con ciprometro, a no ser que haya resistencia intrahospitalaria de la ciprometro, que sea otra cosa. Entonces, lo manejaría de pronto con ampicilina con ampicilina sulbactam. Entonces, uno va escogiendo el antibiótico. Lo importante es cubrir gran negativos anaerobios. Eso básicamente. Gracias, Doc. Y ahora vamos a revisar pancreatitis. Bueno, entonces pancreatitis es frecuente, es bastante frecuente. Pancreatitis, la gente consulta por pancreatitis en urgencias. Miren que en hospitalización tenemos varios pacientes con pancreatitis. ¿Cómo se define pancreatitis? Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas desencadenado por la activación inapropiada de las enzimas pancreáticas, con lesión tisular y respuesta inflamatoria local, y compromiso variable de otros tejidos o sistemas orgánicos distantes. O sea, las mismas enzimas pancreáticas activas destruyen el páncreas y lo inflaman. Y esta respuesta puede ser local o sistémica. Incidencia, 40 casos por 100.000 habitantes. Y miren que la causa patología biliar es de las principales, pero también en algunos países desarrollados ya el alcoholismo está por encima de patologías biliares. Entonces, patología biliar y alcoholismo, digamos lo que son las principales causas de que se desencadenen estas enzimas e inflamen el páncreas. Patología biliar, 40% de la etiología. Alcohol, 35%, casi igual. Pero existen otras causas, post-CEPER, trauma, drogas, toxina, infecciones metabólicas, tumorales, hereditarias, idiopáticas. De hecho, las agrupan en toxicometabólicas, mecánicas y otras. Está la litiasis biliar y el consumo de alcohol, que ocupan el 80% más o menos de los casos de pancreatitis. Pero miren que también está hipertrigliceridemia, hipercalcemia, fármacos, picadura de escorpión, obstrucciones del conducto pancreático por otros motivos, trauma, hereditarias, post-CEPER, autoinmunes, fibrosis quística, muchas causas. Entonces, cuando ¿usted qué tiene que hacer? Descartar lo más frecuente. Eso es lo que tiene que hacer usted. Saber que lo primero que tiene que hacer en pancreatitis es descartar la causa para poder solucionarla, si es que es solucionable. Entonces, como las primeras causas son patología biliar y consumo de alcohol, usted le pregunta al paciente si ha consumido alcohol y además de eso tiene que descartar la litiasis biliar. ¿Qué sucede realmente cuando una de estas causas hace que el páncreas se autoagreda con sus propias enzimas? Pues mire que los factores causales producen daño de la célula sinal pancreática y activan las enzimas, especialmente el tripsinógeno. Y ese tripsinógeno, que se vuelve tripsina, pues activa la lipasa y produce necrosis grasa. Activa el sistema quinina calicreína y produce edema e inflamación. Activa la quimiotripsina y produce daño vascular edematoso. Activa la elastasa y produce daño vascular hemorrágico. Activa la fosfolipasa 2 y produce necrosis y coagulación. Por eso es que las pancreatitis pueden complicarse con sangrado, con necrosis. Pero esto es una activación de enzima en cascada. Recuerden que esas enzimas pancreáticas vienen metidas en unos gránulos. Y fuera de eso, ya es un sistema de seguridad, que vayan en unos gránulos de zimógeno, para que no se vayan a activar por ahí. Pero aparte vienen como proenzimas, o sea, doblemente inactivadas. Ese es un sistema impresionante de seguridad. O sea que primero tiene que romper el gránulo de zimógeno, luego tiene que la preenzima quedar como proenzima y luego la proenzima quedar como una enzima activa. Y sin embargo, se activan allá adentro. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico de pancreatitis aguda? El cuadro clínico, la semiología y la historia clínica son importantísimas. El dolor, náuseas, vómito, tiene sus características. Semiología es la que define, la historia clínica, el examen físico define el cuadro clínico.
Pero usted lo tiene que comprobar. ¿Con qué? Con análisis bioquímico o laboratorio, en sangre o en orina. Y prueba de imágenes. O sea que ya tenemos 3 cosas para pancreatitis. Cuadro clínico, miren el dolor. Es un dolor que adopta posturas antálgicas, posición mahometana, flexionando los muslos, náuseas y vómitos, distensión abdominal, fiebre. Y si es hemorrágica, da el signo de Cullen, que es la equimosis periumbilical, y el de Gray-Turner, que es la equimosis en flancos. ¿Cómo compruebo eso yo? Con datos de laboratorio. Amilasa, lipasa, amilasuria, tengo varias cosas. Entonces la amilasa, miren que es sensible y específica, miren, sensibilidad 80%, lo que pasa es que la amilasa se eleva con lo que sea. De hecho hay un cuadrito ahí abajo que de pronto ustedes alcanzan a ver, donde dice causa de hiperamelasemia, o sea la amilasa se eleva es hasta correr. Todo eleva la amilasa. Miren, es un sangrado digestivo, enfermedades ginecológicas, neoplasias, todo eleva la amilasa, o sea, no es muy específica. La lipasa tiene una sensibilidad y una especificidad mayor. De hecho, la amilasa dura los primeros 3 días elevada. O sea que si el paciente le dice, llevo 5 días con dolor, ni para qué le toma uno amilasa, porque ya bajó. Ella está en los primeros 72 horas. 3 a 5 días, mire, o sea, 5.º día ya es dudoso que esté alta, o ya va en bajada. Pero entonces tengo que tomar la lipasa o la amilasuria, que sí me dura hasta 2 semanas. Entonces tengo que tener en cuenta el cuadro clínico, cuánto lleva para saber qué examen le pido. Normalmente si hay disponibilidad de lipasa, se pide la lipasa, porque la amilasa está con una parotiditis, se eleva. Entonces la amilasa hay que tener en cuenta el contexto, qué tiene el paciente y cuántos días lleva de dolor. Diagnóstico diferencial, múltiples, perforación de víscera hueca, así, colecitis aguda, isquemia mesentérica, embarazo ectópico, infarto agudo de miocardio de la cara inferior, apendicitis, diverticulitis, todos pueden parecerse. O sea que inicialmente usted tiene que ser muy acucioso en hacer el examen físico y la historia clínica, cómo empezó el dolor, qué síntomas tiene, si tiene síntomas gastrointestinales, con qué mejora el dolor, cómo se irradia. El páncreas retroperitoneal, o sea que el dolor se irradia a la espalda. Estadificación, hay varias escalas de estadificación. El Apache es una de las que usamos. O sea que cuando le dicen a uno, parece una pancreatitis por cuadro clínico, yo pido amilasa, lipasa o amilasuria. Tengo ya la prueba bioquímica, confirmé que es pancreatitis. Tengo que saber, ¿es una pancreatitis severa o no? Entonces, digamos lo que lo enfoco. Criterios de Apache, vienen unos exámenes, vienen unas comorbilidades, la edad del paciente, y digamos lo que da un puntaje. ¿Cuándo pido un TAC? No siempre pido TAC. El TAC lo pido a veces pido el TAC. Cuando es severo, agudo, severo es Apache mayor o igual a 8, o la escala que se utilice. Ausencia de mejoría clínica, nada que mejora. Hay dudas diagnósticas, o se sospecha que hay una infección sobreagregada, pido el TAC. Y el TAC, miren que me va a mostrar el páncreas. Mira, aquí está inflamado, engrosado, no está definido el borde, y aparte de eso pueden haber colecciones allí, pueden hacer abscesos, pseudoquistes. Y el TAC me va a dar los criterios de Baltasar, dependiendo, miren, páncreas normal, aumento del tamaño focal, inflamación de la grasa, colección pancreática, 2 o más colecciones, me dan unos puntos del Baltasar. Y aparte de eso, el porcentaje de necrosis me va a dar más puntos. O sea que los puntos del Baltasar son pronósticos. La necrosis pancreática es mal pronóstico. Aumenta las complicaciones, aumenta la mortalidad. Aquí vemos, miren, un páncreas completamente engrosado, con áreas de necrosis, hemorrágico. Entonces, los signos de gravedad clínico, ¿cuáles son? Pues que está haciendo una respuesta inflamatoria y una sepsis. Taquicardia, hipotensión, falla renal, falla respiratoria, coagulación intravascular diseminada, y digamos lo que los que tienen riesgo de complicarse con esas pancreatitis son los extremos de edad, la obesidad, la dislipidemia, sobre todo la hipertrigliceridemia. Score de Marshall también se usa para falla multiorgánica, eso da puntajes. Y las complicaciones,
Miren que hay unas complicaciones locales, que son colecciones líquidas, pseudoquiste agudo, la necrosis, el absceso. Esas son complicaciones locales allí del páncreas. Y hay unas sistémicas, un SDRA. Un SDRA es algo sistémico. Una falla renal, algo sistémico. Un shock séptico, falla sistémico. Coagulación intravascular diseminada o alteraciones metabólicas son cosas sistémicas. O sea que de local se volvió sistémico por la gravedad. Por eso las escalas que mide la pancreatitis tienen en cuenta las cosas sistémicas por órganos, para saber qué tan severo está. Aquí hay una colección localizada en la cola del páncreas. En la parte clínica, entonces, para resumir, hay varias escalas. Antiguamente se usaba la de Ransom, que era las inicial y a las 48 horas, luego la de Glasgow, luego la de Apache, ahora el BISAP. Y radiológicamente se utiliza la escala de Baltasar, que es escanográfica. Entonces, llegó el paciente que tiene un dolor abdominal en banda. Usted lo toca y se irradia la espalda y alivia con la posición maometana y tiene distensión y vómito y lleva 2 días de dolor que no le quita. Usted sospecha pancreatitis. Al sospechar pancreatitis la tengo que comprobar. Le pidió lipasa. Salió alta la lipasa, más de 3 veces el valor normal, salió alta. Usted dice, sí, es una pancreatitis. Pero entonces lo primero que usted quiere saber es, ¿la pancreatitis es severa o la pancreatitis no es severa? Porque el manejo es distinto. Le hace inmediatamente el BISAP, le hace el Apache, una de las escalas, la aplica y dice, uy, sí, es severa. Ya aquí me dice que es severa. ¿Por qué? Porque tiene problema aquí en la parte respiratoria, en la parte renal, la edad, me dio severa. Esos puntos me dieron severo. El examen que le hago a toda pancreatitis es la ecografía abdominal, la ecoabdominal, a toda pancreatitis. ¿Por qué? Pues la ecoabdominal realmente les cuento que no sirve para ver el páncreas, no es útil para ver el páncreas. Sin embargo, a toda pancreatitis le hago una ecografía abdominal para ver la principal causa. ¿Será que es biliar o no es biliar? Entonces allí que miro en la ecografía, veo cómo está la vesícula, si tiene cálculos, pero sobre todo veo la vía biliar, si está dilatada mayor o igual a 7 milímetros, o si tiene un cálculo de la vía biliar, porque ahí me está diciendo, vea, esto es biliar. Y hasta que usted no destape el colédoco, no se le va a destapar nada, no se le va a destapar el Santorini ni el Wilson. Y la pancreatitis va a continuar. Entonces la ecografía abdominal sirve, es útil para ver si la pancreatitis es de origen biliar. ¿Cuándo pido el TAC? Ya lo dijimos. Tres cosas me pide el TAC. Que sea severa, o que usted piensa que va a mejorar y no mejora, o sea, no mejora el cuadro, o dudas diagnósticas. Cuando es hemorrágica, tengo la opción de angiografía de embolización, embolizar el vaso que está sangrando para mejorar la parte hemorrágica. Y digamos lo que la resonancia se guarda, más bien, se guarda para cuando hay de pronto una duda diagnóstica o veo un tumor allí, entonces la resonancia de pronto me puede discriminar más. El manejo. Entonces, el manejo, si la pancreatitis no es severa, yo espero que, pues si no es severa, es que no está complicado. Lo más seguro es que no esté hemorrágico, ni con pus, ni necrótico, porque no es severa. Entonces, si no es severa, según el BISAP, pues según el Apache, pues, ¿qué puedo hacer yo qué debo hacer yo con el paciente con pancreatitis? Yo sé que esa es respuesta inflamatoria, sistémica generalmente. Tengo que repletarlo, hacerle corrección hidroelectrolítica, eso es lo más importante, hidratarlo. Él no está comiendo nada, hidratarlo. ¿Puede darle dieta líquida? Sí, puede darle una dieta líquida clara. Y además de eso, tengo que mirar los exámenes que tomé. Está coagulopático, está con el potasio bajo, ¿con qué está? Hay sospecha de sepsis. Entonces, si no es severa, sí. Qué pena, cuénteme. Es que quedan 2 minutos de la reunión. Ay, venga, entonces mándenme otro link, que ya no falta mucho, pero si no alcanzan 2 minutos. No, mándenme otro link. Ya la compañera se lo envió. Dale. Nos conectamos de una vez.